Bendito Jesús. Bien, mis amados, hemos estado trabajando durante todo este mes la enseñanza acerca del Evangelio de Dios, el Evangelio o la autenticidad del mensaje del Evangelio. Hemos estado trabajando durante este mes completo. Ya hoy culminamos con esta enseñanza gloriosa acerca del Evangelio que nos ha sido de mucha utilidad, lo cual todas las cosas preciosas que hemos aprendido a través de este mensaje auténtico, glorioso, que nos ha llevado a todos nosotros a poder comprender y tener una mayor comprensión acerca de lo que es el Evangelio del Señor. Busquemos ahora Efesios capítulo 1, verso 21, porque hoy vamos a concluir con el mensaje acerca de viviendo en el Evangelio. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Viviendo en el Evangelio. Dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, viviendo el Evangelio, mis amados, este texto que acabamos de leer es el texto central de este mensaje o de esta enseñanza gloriosa que hoy traemos a todos nosotros, con la intención de que usted a través de este mensaje pueda entender o distinguir más bien entre vivir por gracia y vivir por méritos. Vamos a poder comprender y identificar las evidencias de esta vida en Cristo que cada uno de nosotros como hijos tenemos. Vamos a también a comprender a través de esta enseñanza en cuál vida de libertad, de obediencia y de propósito nosotros estamos viviendo ahora. El mensaje del Evangelio, el Evangelio es un mensaje que la gente lo conoce bien, la gente conoce el mensaje, pero la gente no sabe lo que es vivir el Evangelio. Porque vivir el Evangelio no es simplemente pertenecer a una nominación eclesiástica, no es simplemente pertenecer a un grupo, a una congregación. No, esto no es vivir en el Evangelio. Vivir en el Evangelio es vivir, es manifestar la vida de Cristo. Es importante que el texto que acabamos de leer nos lleva exclusivamente a entender que el apóstol Pablo está siendo bien específico cuando habla de que para él el vivir es Cristo. O sea, la vida nuestra, mis amados, debe de estar centrada en que ya nosotros lo que estamos viviendo ahora lo estamos viviendo en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio que Cristo trajo, que es las buenas nuevas. Recordemos que eso fue el planteamiento principal, que la base principal de toda esta enseñanza, que Evangelio son buenas noticias y que esas buenas noticias precisamente no se limitan a una simplemente salvación, sino que las buenas nuevas a nosotros nos han traído no tan solo salvación, sino que nos han dado la noticia de que ya en nosotros no hay pecado, porque el pecado le ganó la batalla Cristo, y el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario, como fue derrotado Satanás en la cruz del Calvario, como fue derrotada la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted nota que la cruz representa ese lugar de triunfo en nosotros, porque en la cruz
se manifestó la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros desde la cruz cantamos victoria. La victoria nuestra no está en cuestionamiento, no se puede cuestionar. Usted y yo no estamos para decir si estoy o no estoy. Es una realidad la que nosotros estamos viviendo. Estamos y vivimos en victoria porque la victoria que tenemos no la conseguimos nosotros por méritos personales, sino que Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa verdad, esa realidad a nosotros entonces nos hace entender que ahora la vida que vivimos, como el apóstol Pablo expresa acá, es diciendo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, el vivir a Cristo no es una opción en los hijos de Dios. El vivir en Cristo o el vivir a Cristo no es algo que está a la mesa si yo lo quiero tomar o lo dejo. El vivir a Cristo es una vida que ha venido a morar en nosotros y que ahora nosotros como hijos entendemos que esa es la que vamos a expresar. Amén. Porque es importante que nosotros entendamos la parte del fruto. La semilla tiene que ver con el fruto. Si la semilla, mis amados, si la simiente es Cristo, el fruto es de gracia. ¿Cuántos dicen amén? El fruto que nosotros vamos a dar es de esa gracia de la semilla que ahora está en nosotros, porque Cristo es la semilla, es la simiente que ahora nosotros todos hemos nacido de esa simiente. Todos nosotros hemos tomado, ¿verdad?, de su espíritu y ahora todos nosotros vivimos esa vida gloriosa que es en Cristo Jesús. Por eso él habla y dice, para mí el vivir es Cristo. Mis amados, el vivir en Cristo es la realidad en la cual no consiste en simplemente conocer algunas verdades. Hay personas que quizás conocen el Evangelio y conocen algunas verdades, pero el vivir a Cristo a través de lo que ya ha sido depositado en nosotros como su Santo Espíritu, ahora nos permite a nosotros, como dice Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Está hablando aquí de una vida, está hablando acá de algo que se está manifestando en nosotros y que no está siendo paralelo a otra vida, porque Jesús no vino a compartir la vida con nosotros, sino a darnos una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la vida suya, la que usted tenía antes, ya esa dejó de ser, porque ahora tenemos una nueva vida, porque nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Esa nueva criatura no es que nosotros hemos sido reformados o hemos sido entrenados para tener ciertas mejorías en nuestra conducta quizás. No, aquí no está hablando de que lo viejo se va a hacerle algunas reparaciones para poder continuar con ese viejo hombre. No, aquí cuando hablamos de nueva criatura es que todas las cosas viejas pasaron y la vieja vida que usted y yo teníamos murió en la cruz con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa vida que ya nosotros teníamos, nosotros tenemos que saber que en la obra sustitutiva de Cristo Jesús, habla claramente que nosotros estábamos ahí con Él. Cuando Él fue crucificado, dice que nosotros fuimos crucificados con Él. Cuando Él fue sepultado, dice que nosotros también fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, también dice que nosotros también resucitamos juntamente con Cristo. Es por esto que esa obra sustitutiva ahora nosotros nos deja ver claro que la vida que tenemos es la vida que Él nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Es la vida que Él nos entregó. Y esa vida es la que se está manifestando hoy en día en todos nosotros para que pueda esto, amado, tener un efecto.
para que esta se manifieste, para que esta vida se manifieste, yo tengo que conocer y entender esta vida, en qué consiste esta vida. Porque Jesucristo, mis amados, no es alguien que simplemente me acompaña, es alguien que vive en mí. ¿Cuántos están aquí hoy? Es alguien que vive en mí. Porque muchas veces nosotros fuimos enseñados según la religión, según nuestros maestros, ¿verdad? Nos enseñaron para que Cristo vaya contigo, para que Cristo te acompañe. Y hacíamos también oraciones para que estas cosas aconteciesen, porque desconocíamos la realidad de la vida que tenemos en Cristo Jesús, porque desconocíamos que ahora nosotros no tan solo lo tenemos a Él en nosotros, sino que sabemos que Él es la fuente de todo lo que fluye en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros ahora no tenemos que estar buscando paz, orando por ella, porque ahora sabemos que Él es el que da el fruto del Espíritu. Y que el Espíritu, Él mismo, nos lo va a permitir expresar. Porque esa semilla que está en nosotros es la semilla que ahora está brotando y se manifiesta todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no estamos manifestando a Cristo un día sí, un día no. La vida suya y la mía no es de un día y de otro sí, de otro no. Nosotros expresamos la vida de Cristo porque esa es la única vida que nos identifica a lo que somos. Nosotros lo que somos, mis amados, no podemos simplemente limitarnos. Usted sabe que hay muchas palabras que muchas veces lo que causan es separación entre una cosa y la otra, y siempre se utilizan los términos seculares. No, nosotros somos hijos de Dios aquí adentro, en el tren, en el trabajo, expresamos a Cristo donde quiera que estamos, porque esta es una vida que no se puede ocultar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta vida nos da a nosotros libertad, a ser genuinos, a tener una identidad propia, que nosotros no estamos escondiéndonos, porque ya el temor que antes estaba en los hijos se fue. Diga, el temor se fue. El temor se fue porque Cristo se encargó de traer a nosotros el espíritu de adopción, que ahora nos permite acercarnos a Dios sin temor a que nos vaya a castigar, porque ya la enemistad que existía entre Dios y el hombre fue removida por el sacrificio precioso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso, mis amados, usted saber que esta buena noticia de ser justificado por Dios, de que Cristo te justificó, de que Cristo hizo justicia, de que el pago, la exigencia que estaba marcada en la ley, Cristo pagó ese precio para que usted y yo ya vivamos en paz, en tranquilidad, en esa paz que Él solamente proviene de Él y que Él nos las ha dado para que nosotros nos movamos en libertad. Porque usted tiene que entender que antes nosotros vivíamos como esclavos. El pecado nos dictaba qué nosotros teníamos que hacer. Oiga bien, usted y yo teníamos un Señor. El pecado dictaminaba y obligatoriamente nosotros lo obedecíamos. Pero ¿qué pasa? Que Cristo vino y cambió ese señorío. Ya el señorío del pecado lo quitó el señorío de la muerte, quitó todas esas cosas que estaban, amado, por encima, tomando causa, ¿verdad? De nuestras faltas, de ese pecado que estaba en el hombre, pero Cristo, mis amados, ahora se convirtió en el todo Señor de todos nosotros. Ahora solo tenemos un Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no tenemos dos señores ni tres señores, ¿verdad? Que la carne mandaba a nuestra vida, la carne dictaminaba lo que nosotros teníamos que hacer y nosotros le obedecíamos a la carne porque no conocíamos a Cristo. Entonces la carne nos decía qué hacer y nosotros lo hacíamos porque éramos esclavos precisamente del pecado. Pero una vez Cristo vino a nuestra vida, todo ese señorío se cayó y ahora tenemos un solo Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese Señor ahora determina
¿cuál es nuestra vida? No es nuestra vida, es una vida santa. Diga, mi vida es santa. Porque Él nos separó. Porque ahora lo que vive en nosotros, mis amados, no son demonios. No son legiones. No. Lo que vive en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén aquí? Óigame, es lindo usted y yo saber que esta casa no puede ser ocupada por otro que no sea el Espíritu de Dios. Porque Él es nuestro dueño. Amén. Él nos compró a precio de sangre. Por eso es que usted y yo tenemos que caminar claramente de que no va a poseer, ni me voy a contaminar si yo comparto con personas que quizás no tienen fe y no conocen a Cristo. Usted y yo no nos contaminamos cuando los saludamos. Al contrario, ellos pueden ser influenciados por la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted tiene que saber que no hay ninguna potestad allá afuera, que no hay absolutamente nada que pueda contradecir la victoria que Cristo ha destinado y ha planteado en la iglesia de Cristo. Nosotros somos su iglesia y la iglesia está por encima absolutamente de todos esos principados. No hay nada en lo absoluto, mis amados, que pueda impedirnos a nosotros manejarnos con libertad, porque tenemos esa autoridad de Cristo. El único órgano autorizado por parte de Dios para expresar su reino, su gracia en esta tierra, es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que usted y yo tenemos que conocer básicamente estos puntos acerca de vivir en el Evangelio. El Evangelio nos expresa la vida de Cristo, porque la vida de Cristo nos enseña acerca de la unidad que tenemos con Él. Diga, yo estoy unido con Cristo. Diga, yo vivo en unión con Cristo. Es importante que usted entienda esto, porque si nosotros no hemos comprendido de que estamos unidos a Cristo, entonces el no saber esto puede que nosotros nos comencemos a pensar que Dios nos dejó solo en un momento. Usted ve que precisamente ese sentir muchas veces está en algunos hermanos que no entienden que Dios no te puede dejar solo, porque ya tú has sido unido a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay nada que nos separe de Cristo. El apóstol Pablo decía en el capítulo 8 de Romanos, dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar a nosotros? Y comienza a enumerar una serie de situaciones o condiciones que pudiesen ser causas de separación. Y al final dice, nada de eso podrá separarnos del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted entenderá que la unidad, la unión que nosotros tenemos ahora con Cristo es una unión perfecta. Es una unión, mis amados, donde nuestro espíritu se va renovando cada día, recibiendo y perfeccionando toda nuestra alma, lo cual necesita esa dirección, esa corrección, y usted entenderá que el alma necesita educarse en esta verdad para poder obedecer a Cristo, para poder llevar los pensamientos a Cristo, para poder vivir la vida de Cristo. Necesitamos conocer específicamente la vida de nuestro Señor. Colosenses 3, versos 3 y 4 dice, Cristo es nuestra vida. Yo quiero que usted lo diga conmigo, Cristo es nuestra vida. Porque ya nuestra vida, mis amados, nosotros no vivimos una vida de imitación. Déjame que mucha gente dice, yo quiero imitar la vida de Cristo, pero no sabe que tiene la vida de Cristo. Oiga esto. Hay gente que se convierte en imitadores, que se convierte en personas, en seguidores, pero no entienden que tienen la vida de Cristo. Entonces, cuando usted sabe que tiene la vida de Cristo, ya no tan solo usted la va a imitar, usted la va a expresar. Diga, expresarla. Expresar la vida de Cristo. Entonces, la vida de Cristo en nosotros es expresarla, lo que nosotros tenemos que hacer. Porque esta causa y provoca en nosotros claramente
una demanda de expresión, nos coloca para poder nosotros tener esta identidad en Él, una mente renovada, una conducta que claramente refleja un carácter que señala quién gobierna nuestra vida. Oiga bien, el carácter nuestro muestra quién está gobernando nuestra vida, porque son los frutos que se expresan ahí. Había un político dominicano que siempre decía, por sus frutos lo conoceréis. Después fue que yo conocí que era la Biblia, que fue el Señor Jesús que dijo esto. Y es realmente esto una realidad. Hay gente que muchas veces piensa, mis amados, que los árboles, las hojas de los árboles se parecen mucho. Se parecen una a la otra. Puede ser que el tronco se parezca un árbol a la otra, pero el fruto distingue los árboles. Por eso nosotros somos distinguidos precisamente por el fruto que estamos dando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el fruto nuestro es el que va a expresar la vida que está en nosotros. Algo que nosotros aprendimos, y es que dependiendo de qué nos estemos alimentando, eso es lo que vamos a estar expresando. Mientras más nosotros nos alimentamos de Cristo, más Cristo nosotros vamos a expresar allá afuera con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, porque de eso se trata. Pero si nosotros nos llenamos de estas cosas del mundo, si nosotros nos llenamos de las cosas que nos rodean, que no tienen que ver ni con el propósito eterno, mis amados, vamos a terminar hasta hablando de ellas y entreteniéndonos en cosas que no tienen claramente una dirección a lo que hemos sido llamados. Entonces, es importante que usted entienda que si nosotros no estamos enfocados en dar fruto, es porque no hemos entendido que la semilla de la vida de Cristo está en nosotros y está esperando por cada uno de nosotros para que el fruto se siga manifestando. Entonces, una de estas cosas es importante que nosotros aprendamos esto para poder tener el conocimiento, la responsabilidad clara de lo que estamos llamados a dar al Señor, de lo que estamos llamados a expresar en el Señor. Porque no podemos estar en esta verdad y simplemente conformarnos con llenar un lugar o asistir a las reuniones. No, usted tiene que seguir avanzando. Y por eso estamos aquí, porque lo que hacemos en esta reunión es entrenarnos. Nos estamos entrenando para una vida, para expresar una vida. Usted y yo no vengo o no me vengo a reunir acá para darle a usted simplemente una motivación que usted mañana la vaya a olvidar. Yo vine a entrenarlo. Yo vine a darles herramientas. Yo vine a equipar su vida con esta verdad, porque esta verdad es la que nos hace a nosotros y la que nos identifica a nosotros claramente a lo que somos. Si usted no sabe lo que es con esta verdad, si usted no entiende que no hay una separación en la vida que recibió, si usted no entiende que hay una unidad en Cristo Jesús y en usted, entonces va a terminar muchas veces viviendo dependiendo de sistemas. Y el sistema religioso se ha encargado precisamente de mantener a los hijos de Dios mendigando bendición, porque no ha comprendido que nosotros no podemos ser más bendecidos de lo que ya Dios nos bendijo. Yo quiero que usted entienda esto. La palabra nos dice en Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición celestial. Oiga bien, si usted busca, Dios no puede bendecirme más, Dios no puede amarnos más, porque de la manera que Él nos bendijo, mis amados, es precisamente expresada en su Hijo
amado Jesucristo. Y cuando la palabra bendición usted la escucha, la gente muchas veces interpreta lo que es bendición. Muchos interpretan un buen trabajo, muchos interpretan una casa, un carro, pero la palabra bendición lo que quiere decir es la buena palabra de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que quiere decir bendición? La buena palabra de Dios en tu vida. Las cosas buenas que Dios ha dicho de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que esta bendición, nosotros ya hemos sido bendecidos. Entonces, el entender esto a mí me hace entonces caminar como un bendecido, no como uno que va a ser bendecido, porque el que va a ser bendecido todavía entiende que no lo ha alcanzado. Oiga bien, y como no lo ha alcanzado todavía, entonces no se siente lo suficiente como para poder muchas veces manifestar esta vida de la cual estamos hablando. Entonces, cuando yo leo las escrituras y me dice que ya Dios me bendijo, entonces yo entiendo de que yo estoy bendecido. Estoy bendecido por Dios y no hay ninguna otra bendición más grande que esta, porque ya Dios la ha determinado para nuestra vida. Entonces, cuando yo comienzo a entender esto, mis amados, yo dejo entonces de mirar a personas que están dentro del ministerio, que usted lo ve a través de los años, usted lo ha visto. Y lo primero que le dicen es al hermano, venga a buscar tu bendición. Entonces, se convierte esto en un negocio, porque realmente lo que se está aquí manejando son cuestiones de que Dios ha determinado ya que la ha dado, pero el líder entiende que todavía hay otras bendiciones. La bendición ya ha sido dada a los hijos, porque el que tiene a Cristo tiene la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros entendemos eso. Ahora, cuando nosotros nos hablan y usted nota que dice, ven a buscar tu milagro, ven a buscar tu bendición, ven a buscar, entonces desenfocamos la razón por la cual existen todas las cosas, lo cual es Cristo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, Dios no levantó la iglesia para que el enfoque sea la sanidad. Dios no hizo la iglesia para que el enfoque sea otra cosa que no sea Cristo. Por eso que Él todo lo enfoca en Cristo y dice, todos aquellos que han entendido que Cristo es el puente, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que Cristo fue el que reconcilia, que Cristo es el que ha reinado, el que reina, el que gobierna. Entonces, nosotros no le vamos a quitar la dirección o la mirada a aquellos que pretenden acercarse a Dios. El que se acerca a Dios, el que quiere una vida con Dios, el que quiere entregar y tener una convención real en el Señor, tiene que enfocarse en Dios. Tiene que mirar a Cristo, porque Cristo es que nosotros somos aceptos. Si Cristo no estuviera en el panorama, si Cristo no estuviera en el asunto, nosotros no tuviésemos oportunidad con Dios. Es por esto que todo lo que está en Cristo le agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es por esto que todo lo que está en Cristo, mis amados, toma un lugar de agrado, un olor fragante delante del Señor. Porque ya Dios no lo está mirando como enemigo, ya Dios no lo está mirando con enemistad, no lo está mirando como rebelde, como extraños. No, ahora Dios lo ve. Y cuando Dios lo ve, ve a Cristo en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo está en nosotros y esa realidad nos permite a nosotros disfrutar del agrado del Padre. Porque ahora nosotros no tenemos temores para acercarnos al Padre. Porque ahora Cristo nos ha acercado a Él y vivimos en su presencia. Diga, yo vivo en la presencia de Dios.
Es importante que usted sepa esto, mis amados, porque el punto que vamos a tocar ahora se trata de vivir bajo y caminar bajo esa gracia y no bajo el mérito. Oiga bien, caminar bajo la gracia es también vivir el evangelio. Cuando usted y yo entendemos que permanecemos en esa gracia y que esa gracia nos justificó y que esa gracia nos salvó y que esa gracia nos santificó. Todo esto lo produjo la gracia, puesta como un regalo a nuestras vidas, un regalo inmerecido, un regalo que usted y yo no nos merecíamos, pero tampoco hicimos nada para merecerlo, ni podremos hacer nunca nada que podamos nosotros pagar o para merecer eso. Entonces sería ridículo o tonto que yo pudiese o comenzara a pensar que por ciertos méritos esta gracia me pudiese agregar a mí quizás a algunos créditos. Y sería ridículo esto. Por eso es que cuando se habla de gracia, usted y yo no tuvimos nada que ver con esa expresión, con ese regalo de Dios. Dios decidió darnos esa gracia. Y esa misma gracia que fue derramada a favor nuestro, esa misma gracia nos capacita según 1 Corintios 15:10. Nos capacita a nosotros para poder usted y yo cumplir con un propósito, no con el propósito mío, porque yo no tengo propósito, a mis amados hermanos. Usted me preguntará a mí, pastor, ¿cuál es el propósito para la iglesia? No, yo no tengo propósito, yo sigo un propósito establecido por Dios, lo cual es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Oígalo bien? Entonces, este propósito eterno que es reunir todas las cosas en Cristo y expresarlas a través de sus hijos, nosotros sus hijos, mis amados, es precisamente el propósito de todas las congregaciones. No hay, cuando usted escucha que una iglesia tiene una misión, la otra iglesia tiene otra misión, aquella tiene otra misión, están divididos. ¿Por qué? Porque la misión de la iglesia es una sola: expresar a Cristo Jesús a través de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, aquí la misión de la iglesia, usted nota que tratan de involucrarlo o de expresarlo en estas entidades altruistas, ¿verdad? Pero la iglesia no es una entidad altruista. La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. Amén. O sea, nosotros no estamos haciendo cosas buenas o bondades porque a nosotros nos sale hacerlas. No, la palabra del Señor nos dice que Dios preparó la obra para que nosotros anduviésemos en ella, en hacer esas buenas obras. Usted y yo estamos haciendo lo que ya Dios preparó para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú entiendes? Cuando usted está haciendo buenas obras, usted está caminando lo que Dios le preparó para que caminara. Porque esa es parte de la expresión de la vida de Cristo que está en nosotros. Por eso que cuando usted pasa por algún desamparado, a usted le duele. Usted comienza a pensar en las necesidades que él tiene. Oiga, y nadie le está diciendo, nadie le está hablando, pero ya usted está pensando en esas necesidades. Yo anoche pasé por el lado de alguien y me detuve. Tuve que preguntarle, ¿comiste? ¿No comiste? Sí, yo comí algo, tengo algo aquí, pero necesitas algo más. No, estoy aquí. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la temperatura? Me pregunta. Yo le digo, sí, me gusta la temperatura, está muy bonita. Pero necesitas algo, ¿estás bien? Dice, sí, no, estoy bien. Porque yo quería tener una expresión de lo que tengo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quería expresar al que tengo dentro de mí y yo no quería pasar simplemente e ignorar
¿Por qué? Porque las necesidades hacen que Cristo se exprese. Cuando nosotros ignoramos esto, mis amados, entonces no hemos entendido la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia es una sola, expresar a Cristo. Y expresar a Cristo tiene que ver con todo esto, ayudar a los necesitados. Y si nosotros miramos al hermano, como dice, ¿verdad? Juan, si nosotros miramos al necesitado y que el hermano tiene necesidad y lo que hacemos es, bueno, vamos a orar por ti. Cuando yo tengo cómo suplirle esa necesidad al hermano, entonces no estoy expresando el amor de Cristo. ¿Cuánto están entendiendo aquí? Entonces, nosotros tenemos que saber que la vida que hemos recibido se expresa. Y esa es la misión de la iglesia, expresar a Jesucristo. Que conozcan a Cristo, no a mí. Porque ese es el problema que existe y que está presente, mis amados. Que Dios le ha dado dones a la iglesia. Pero ¿qué han hecho la gente con los dones? Que han atraído a la gente hacia ellos. Y que va a estar el profeta tal allí. Y usted ve, el Señor llega, se sienta allá, no quiere saludar a nadie porque se siente todopoderoso, que tiene el don de sanidad, que tiene el don de profecía, que tiene... Entonces, usted nota que la atención a Cristo hace rato que se fue. La gente no está ahí por Cristo, está ahí por aquel que ha sido anunciado como profeta, que ha sido anunciado como el que tiene don de sanidad, pero la gente se ha reunido para verlo a él, porque ahora él se maneja diferente. Pero nosotros cuando miramos la vida de Pablo, miramos que todo lo que él hacía era para glorificar a Jesucristo. Entonces, cuando usted ve cosas que se están haciendo con los dones que se le ha dado a la iglesia, que no sea para la edificación de la iglesia. Oiga bien, si no está edificando a la iglesia, lo que está edificando es los bolsillos de estas personas, entonces hay algo que la iglesia tiene que analizar. Porque nosotros, mis amados, tenemos el Espíritu de Dios y tenemos que saber cuando alguien está utilizando la fe como un negocio y no para expresar a Cristo. Usted tiene que saber eso. Por eso usted tiene que, en esta verdad de que nosotros hemos entrado acá, yo conozco hombres y mujeres de fe que han dejado el cuero, han dejado el pellejo a todos en esto. ¿Por qué? Para que Cristo sea visto a través de ellos. Y al final del camino, lo único que dice, Dios sea glorificado en todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Cuando usted nota ese hombre del apóstol Pablo, él hablaba y decía, yo quizás tengo muchos méritos, quizás mi posición, donde nací, al grupo que pertenecía, a los estudios que pude completar, pero yo quiero que usted entienda que todo lo he catalogado como basura por amor a Cristo. Porque aquí lo que importa es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros estamos claros con eso y tenemos que estar bien centrados en esta verdad. Que Cristo debe de ser manifestado. Que Cristo debemos de expresar los frutos del Espíritu que está en nosotros. Que nosotros debemos de vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Que nosotros, mis amados, ahora somos participantes de este propósito eterno que el cual Dios nos ha agregado, nos ha invitado, nos ha hecho participar. Ahora usted y yo somos colaboradores de Dios. Diga, soy colaborador de Dios. Amén. Usted y yo trabajamos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted es un colaborador y nosotros trabajamos para el Señor porque la obra es de Él. Amén. Todo lo que nosotros hacemos es para Él y para que Él sea exaltado y para